Mi madre no llamó, ni siquiera dudó, solo un mensaje de texto. Frío. Cortante, por favor. No vengas. La familia quiere una boda sin dramas. Un segundo después. El me gusta de mi hermana. Marta. Como si mi ausencia fuera un regalo para todos. Miré la pantalla y sentí como algo se rompía dentro de mí. Un chasquido silencioso. De esos que no se oyen, pero que jamás se olvidan. Dejad un comentario y contadme desde dónde me estáis escuchando y qué hora es por ahí. Me encantaría saber quién forma parte de esta comunidad. No escribí una segunda respuesta. No llamé a mi padre suplicando que mediara. No estrellé el móvil contra la pared. Las emociones son datos corruptos en medio de una crisis. Y no tenía la menor intención de permitir que contaminaran mi decisión. Entré en mi despacho, el que pagué con el sudor de mi propia empresa, no con dinero de la familia, y abrí el portátil. La pantalla cobró vida y navegué directamente al panel de control de la propiedad del lago Sanabria. No era solo una casa, era un sistema inteligente completamente integrado que yo había diseñado desde cero. Para ellos, era la casona familiar del lago, un lugar mágico que se cuidaba solo. Para mí, era el activo número 4, una propiedad que había rescatado, renovado y de la que, al parecer, ahora me prohibían la entrada. Activé las cámaras de seguridad exteriores. La resolución era tan nítida que podía ver la sonrisa de suficiencia en la cara de Marta mientras se hacía un selfie en la entrada. Mi madre, Isabel, ya estaba dirigiendo a los de la mudanza con esa autoridad frenética y chillona que reservaba para la gente que consideraba inferior. Se les veía tan cómodos, con tanto derecho a todo. Trataban mi propiedad como si fuera su reino, convencidos de que las puertas se abrían simplemente porque ellos eran de la realeza. Estaban a punto de aprender que las puertas solo se abrían porque yo pagaba la factura de la luz. Accedí a la pestaña de permisos de usuario. Perfil de mi madre, administradora invitada. Perfil de Marta, administradora invitada. Perfil de Ricardo, invitado. Seleccioné los tres. Revocar acceso. En la pantalla, observé el efecto inmediato. Mi padre intentó introducir el código en el vestíbulo principal. Nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, clavando el dedo en el teclado numérico. Le vi girarse hacia mi madre, su boca formando una palabra que reconocí frustración, pero no había terminado. Un lugar para celebrar algo es más que puertas abiertas, es un ecosistema, y yo controlaba el clima. Navegué hasta los controles ambientales. La temperatura interior actual estaba programada a unos perfectos 22 grados, preenfriada para su llegada. Cambié el modo de confort a preservación ecológica. El sistema apagó inmediatamente el aire acondicionado y bloqueó los termostatos. En plena ola de calor de julio, ese salón acristalado se convertiría en un invernadero en menos de una hora. Luego, los proveedores. Abrí una nueva pestaña. El catering. Los arreglos florales. La banda de música. Todos y cada uno de los contratos llevaban mi firma, avalados por mis líneas de crédito. Para los proveedores, yo no era la hermana de la novia, yo era la clienta. Redacté un único correo, una plantilla, y lo envié en copia oculta a toda la lista. Debido a circunstancias imprevistas relativas al acceso al recinto y a la conducta del cliente, el evento programado para este fin de semana en la propiedad de Sanabria queda suspendido indefinidamente. Por favor, procesen las cancelaciones según los términos de nuestro acuerdo. No intenten acceder a la propiedad. Los códigos de seguridad han sido cambiados. Enviar. Me recliné en la silla, observando la pantalla. Mi madre estaba ahora al teléfono, paseando nerviosa por el camino de entrada. Marta le daba patadas a la rueda delantera del todoterreno de alquiler. Se veían pequeños en la pantalla. Píxeles en un marco que yo controlaba. Querían una boda sin dramas, podía dársela. Una boda sin comida, sin música, sin aire acondicionado y sin lugar de celebración es, ciertamente, libre de dramas. Es libre de todo. Cerré el portátil.
El ventilador se apagó con un susurro. Fue el sonido más silencioso que había oído en mi vida. Me quedé allí, en el silencio de mi despacho, mientras el brillo del monitor se desvanecía, y me permití mirar las cifras una última vez. La gente pregunta por qué dejé que llegara tan lejos. ¿Por qué dejé que me trataran como un cajero automático compulso durante tanto tiempo? La respuesta no era simple bondad, era contabilidad. Abrí el archivo de Excel llamado Reforma Sanabria. La suma final, al pie de la columna G, era de 250.000 euros. Eso no era dinero familiar, era mi dinero. Cuando compré la propiedad hace 5 años. Era un activo en apuros, una ruinosa casa de madera con buenos cimientos y un tejado podrido. Marta no la quiso entonces. La llamó un vertedero. Pero hace 6 meses. Cuando se comprometió, de repente tuvo una visión. Quería un lugar para una boda digna de Vogue. Algo rústico pero caro. Aislado pero hiperconectado. Quería el escenario de una película de Nancy Meyers. Y lo quería gratis. Se lo di. No me limité a extender un cheque, gestioné todo el proyecto. Importé la piedra caliza para el patio porque Marta dijo que la pizarra local era demasiado gris. Instalé los ventanales inteligentes del suelo al techo porque Isabel, mi madre, se quejaba de las corrientes de aire. Pagué para que trajeran y plantaran cedros ya crecidos a lo largo del perímetro porque Ricardo, mi padre, quería privacidad de la carretera. Pagué a los contratistas. Pagué a los diseñadores. Pagué los recargos por urgencia cuando Marta cambió de opinión sobre los tiradores de los armarios 3 semanas antes de terminar. Les construí un palacio a la orilla del agua. Y lo hice sin pedirles un céntimo. Sé lo que estáis pensando. Que era una felpudo. Que era débil. Pero en economía existe un concepto llamado la falacia del coste hundido. Es el fenómeno por el cual continúas con un comportamiento o empresa como resultado de los recursos ya invertidos. Te convences de que no puedes abandonar porque ya has pagado demasiado para renunciar. Te dices a ti mismo que la recompensa está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que yo hacía con mi familia. No estaba solo reformando una casa. Estaba intentando comprar un sitio en su mesa. Pensé que si me hacía indispensable, si me convertía en la arquitecta de sus vidas perfectas, finalmente tendrían que verme. Pensé que el afecto era una transacción que podía ganar si simplemente tenía suficiente capital. Creí que se invertía suficiente trabajo, suficiente dinero, suficiente excelencia. El retorno de la inversión acabaría siendo amor. Me equivocaba. El mercado se había desplomado hacía años y yo era la única que seguía comprando acciones. Para ellos. Yo no era una hermana o una hija. Era infraestructura, la cartera invisible que hacía posible la magia. No le das las gracias a los cimientos de una casa por sostener las paredes, simplemente esperas que estén ahí. Y cuando los cimientos se agrietan, no los consuelas, te quejas de que el suelo está desnivelado. El mensaje de mi madre no era solo un insulto, era un informe trimestral. Me decía que mi inversión no valía nada. Yo no encajaba en la estética porque lo útil no debe verse. El servicio no debe salir en las fotos de la boda. Cerré la hoja de cálculo. No guardé los cambios. Ya no tenía sentido hacer el seguimiento de una deuda incobrable. Me había gastado casi 300.000 euros intentando comprar una familia que no existía. Era una pérdida total. Y como cualquier buen inversor, sabía que solo quedaba una cosa por hacer cuando un activo se convierte en un pasivo. Lo liquidas, de vuelta al presente. El indicador digital de temperatura en la pantalla de mi portátil marcaba 29 grados. En la grabación de seguridad, la estética Vogue se estaba derritiendo. Mi madre se abanicaba con un itinerario impreso, su peinado de peluquería perfecto, empezando a encresparse en el aire estancado del lago. Ricardo estaba rojo de ira, gritándole a un teclado numérico que había sido desactivado hacía 10 minutos. Marta estaba sentada en su baúl vintage de Louis Vuitton, llorando. No el llanto silencioso y trágico de una novia angustiada, sino el sollozo ruidoso y teatrero de una niña a la que se le ha caído el helado. Mi móvil,
¿Qué había puesto en no molestar para todo el mundo? Se iluminó. Era Isabel. No contesté. Dejé que saltara el buzón de voz y luego lo reproduje por los altavoces de mi ordenador. Sofía. Coge el teléfono ahora mismo. Esto es ridículo. El código no funciona. El aire está apagado y los del catering acaban de llamar para decir que ha habido un error en la cancelación. Tienes que arreglar esto inmediatamente. Tenemos invitados llegando en 2 horas para las copas de bienvenida y la casa es una sauna. Estás destrozando el ambiente. Sofía. ¿Me oyes? Arréglalo. Destrozando el ambiente. No un te echamos de menos. No un lo sentimos. Solo una solicitud de mantenimiento entregada a gritos. Luego llegó la notificación de Instagram. Marta había publicado una historia. Hice clic. Era un video de ella, con un filtro para parecer vulnerable y trágica, de pie frente a mi puerta cerrada. Chicos, literalmente el peor comienzo para el fin de la boda, le decía a su cámara, haciendo un puchero. El coordinador del sitio nos está ignorando y la propiedad está totalmente desprevenida. Es como 0 de 5 estrellas. Si eres un proveedor por la zona de Sanabria que pueda salvar el día, escríbeme un privado boda desastre, incompetencia. No me etiquetó. No me nombró para sus seguidores. Yo era simplemente el coordinador del sitio. Era personal anónimo que no había cumplido con su trabajo. Vi a Ricardo alejarse de la puerta y sacar su móvil. Un segundo después. Mi pantalla vibró. Tenemos que hablar, decía su mensaje. Deja de hacer jueguecitos. Estás siendo una histérica por un simple malentendido. Abre la casa. Le respondí con una sola frase. Yo no voy a entrar. Y vosotros tampoco. Su respuesta fue inmediata. El teléfono sonó. Contesté, poniéndolo en altavoz para poder ver su cara en el monitor mientras escuchaba su voz. Sofía. ¿Ladró? Intentando sonar autoritario. Basta ya. Ya has dejado claro tu punto. Estás dolida. Lo entendemos. Pero es la boda de tu hermana. No puedes echarnos de la casa familiar solo porque te ha dado una rabieta. ¿La casa familiar? Pregunté, con la voz plana. Sí. La casa familiar. La abuela Rosa dejó este lugar para que todos lo disfrutáramos. Puede que tú gestiones las facturas, pero esta casa pertenece a la familia. No tienes ningún derecho a mantenernos fuera. Ahora abre la puerta. O voy a romper una ventana. Ahí estaba. El sentimiento de propiedad. La historia reescrita. Realmente creían que, por el mero hecho de existir, eran dueños de lo que yo había construido. Creían que la abuela Rosa les había dejado un legado, cuando en realidad no les había dejado nada más que la oportunidad de fracasar. ¿Vas a romper una ventana? Pregunté, si tengo que hacerlo. Amenazó. ¿Vale? Dije, adelante. Colgué. En la pantalla, le vi coger una roca del borde del jardín, un borde que yo había diseñado. Marchó hacia el ventanal del suelo al techo del salón principal. Pensaba que estaba forzando la entrada a su herencia. No tenía ni idea de que estaba irrumpiendo en la escena de un crimen. No grité. No activé el audio bidireccional para suplicarle que parara. Vi a mi padre levantar el brazo, listo para destrozar un panel de cristal térmico de doble capa de 2.000 euros, y tranquilamente cogí mi teléfono. No llamé a un mediador. Marqué el número directo del cuartel de la Guardia Civil de la comarca. ¿Guardia Civil? Habla Sofía Herrera. Soy la única propietaria del inmueble en Camino del Mirador. 4, 4, 2. Tengo confirmación visual de 3 individuos intentando forzar la entrada y vandalizando las instalaciones. Me gustaría solicitar una patrulla inmediata por un allanamiento en curso. Sí, tengo la grabación de video. Envío la escritura digital y mi DNI al archivo del agente ahora mismo. Colgué y abrí mi correo electrónico. Este fue el momento en que el género de nuestra historia cambió. Ya no estábamos en un drama familiar, estábamos en un procedimiento legal. Y la prueba que estaba a punto de subir no era solo una escritura,
Era el informe de la autopsia de su integridad financiera. Veréis. A Ricardo e Isabel les encanta hablar del patrimonio familiar. Usan la frase como si fuera un título nobiliario. El patrimonio pagará la universidad. El patrimonio es dueño de la casa del lago. El patrimonio es nuestro legado. Pero aquí está el giro que nunca le contaron a Marta. Aquí está el secreto que he mantenido guardado en una caja de seguridad durante 5 años. No hay ningún patrimonio. En 2018, el patrimonio familiar Herrera no solo se quedó sin dinero, implosionó. Mi padre había hipotecado los activos para cubrir malas inversiones en startups tecnológicas que nunca despegaron. Mi madre había drenado la liquidez para mantener un estilo de vida de club de campo con un presupuesto de bancarrota. Habían desangrado el legado de la abuela Rosa hasta que lo único que quedó en la cuenta fue un cargo por descubierto. El banco envió la notificación de ejecución hipotecaria de la casa de Sanabria en noviembre de ese año. Fui yo quien la encontró. Enterrada bajo una pila de correo, sin abrir en la encimera de la cocina de mis padres. Iban a perder lo único que la abuela Rosa había amado de verdad. Fui a ver a la abuela Rosa. Estaba destrozada, pero era lúcida. Sabía que si los rescataba de nuevo, simplemente volverían a hipotecar la casa 6 meses después. Así que hicimos un trato, un negocio. Liquidicé mi propia cartera, dinero que había ahorrado de mis primeros 3 años de currar 80 horas semanales en diseño comercial. Pagué los atrasos, pagué los embargos y luego compré la casa al patrimonio por su valor de mercado, saldando efectivamente sus deudas. Pero había una condición. La abuela Rosa insistió en que la escritura se transfiriera únicamente a mi nombre, propiedad plena, sin padres, sin Marta, solo Sofía. Acordamos dejar que mis padres fingieran. Les dejamos decir a Marta y a sus amigos que la casa seguía siendo de la familia, porque humillarlos habría roto la familia en aquel entonces. Les permití jugar a ser los señores de la casa durante 5 años, siempre y cuando pagaran los suministros. Ni siquiera hicieron eso. También los pagué yo. Así que cuando Ricardo estaba allí con una roca en la mano, gritando sobre su herencia, no estaba luchando por su propiedad. Estaba intentando entrar en una casa a la que había renunciado hacía media década por pura incompetencia. Era un ocupa con delirios de propietario. Adjunté el archivo PDF llamado Escritura Registrada 2018. Era un documento precioso. Tenía el sello del registro, la firma del notario y mi firma en tinta azul. Era el recibo definitivo. Le di a enviar. En la grabación de seguridad, Ricardo vaciló. Su brazo bajó ligeramente. Miró por encima del hombro, quizás sintiendo el cambio en la atmósfera. O tal vez simplemente dándose cuenta de que romper una ventana no volvería a encender el aire acondicionado. Aún no lo sabía. Pero las luces intermitentes ya estaban girando por la carretera principal. Pensaba que le estaba dando una lección de respeto a su hija. En realidad, estaba a punto de recibir una lección muy pública sobre derecho de propiedad. La roca cayó de su mano y rodó sobre el patio de piedra caliza. Se giró hacia mi madre, probablemente para quejarse de mi cabezonería. Le quedaban unos 4 minutos de libertad. Las luces azules intermitentes golpearon primero la fachada de piedra, borrando la cálida iluminación ambiental que había pasado 3 semanas calibrando. Era la antítesis de la estética Vogue. Era una estética de escena del crimen. En la grabación, vi el coche de la Guardia Civil subir por el largo camino de entrada, crujiendo sobre la grava. El agente se bajó, ajustándose el cinturón. No era un invitado de la boda. Era el golpe de realidad. Ricardo soltó la roca. Caminó hacia el oficial, hinchando el pecho, poniendo su voz de «yo pago mis impuestos». Podía ver su boca moverse. Los gestos agresivos. Estaba explicando que era un malentendido, que él era el patriarca, que la casa pertenecía al patrimonio familiar. El agente no discutió. Solo miró su tablet donde yo ya había subido la escritura y luego de nuevo a mi padre. Sacudió la cabeza. Luego señaló su reloj. No podía oír las palabras a través de la cámara. Pero el lenguaje corporal era universal. Tienen 10 minutos.
Ese fue el momento en que el poder cambió de manos. El derecho a todo se evaporó, reemplazado por un pánico crudo y frenético. Marta dejó de llorar y empezó a tirar maletas en el maletero. Ricardo se desplomó contra el capó del coche de alquiler, desinflado. Y entonces sonó mi teléfono. FaceTime. Era mi madre. Contesté. Quería verlo. Sofía, su cara llenó la pantalla, congestionada y aterrorizada. El fondo era un borrón de luces estroboscópicas azules. Por favor, tienes que parar esto. La policía está aquí. Nos están echando. No puedes hacerle esto a tu hermana. Piensa en la imagen. Piensa en lo que dirá la gente. Estoy pensando en la imagen, dije con calma. Parece que estáis allanando una propiedad. Somos familia. Gritó. La fachada de matriarca elegante completamente destruida. Estás siendo cruel. Eres un monstruo. Un monstruo. Repetí. La miré. La miré de verdad. Durante 29 años había sido la hija buena, la que arreglaba las cosas, la cartera, y me habían tratado como a un mueble. Ahora, por primera vez, estaba diciendo que no, y de repente yo era la villana. Y en ese momento, una profunda sensación de paz se apoderó de mí. Si proteger mi futuro financiero me convierte en un monstruo, entonces seré un monstruo. Si negarme a ser explotada me convierte en la villana de su historia, entonces con gusto llevaré el sombrero negro. Me queda mejor que el halo de mártir. Un villano es solo un personaje con unos límites que el héroe se niega a respetar. Lo acepto. Le dije, soy la villana, y la villana os está desahuciando. Os quedan 8 minutos. Colgué. Los observé correr. Fue caótico e indigno. Metieron el cartel de bienvenidos en el asiento trasero. Tiraron las bolsas de regalo personalizadas sobre la grava. Mientras salían a toda prisa del camino de entrada, con las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. No sentí culpa. Sentí que por fin había hecho limpieza. La boda se celebró, pero no fue de portada de Vogue. Me enteré de los detalles más tarde por la abuela Rosa, que asistió por pura y morbosa curiosidad. Al parecer, sin lugar de celebración, sin cater y con sus tarjetas de crédito al límite por los gastos de la semana de la boda que me negué a reembolsar. Mis padres tuvieron que improvisar. Encontraron el único espacio disponible con poca antelación en plena temporada alta, el salón de actos de un motel de carretera. No había ventanales con vistas al lago. Había una moqueta beige que olía a café rancio y una iluminación fluorescente que zumbaba. La estética era desesperación. Marta se casó delante de una pantalla de proyector bajada, mientras el sonido de los camiones retumbaba al pasar por la autopista. Yo no estaba allí para verlo. Estaba en mi apartamento, sentada en mi propio balcón, bebiendo un vino que costaba menos que la botella que les había descorchado, pero que sabía infinitamente mejor porque lo había comprado para mí. Mi teléfono sonó sobre las 10 de la noche. Era la abuela Rosa. Te perdiste un espectáculo, dijo, con su voz crepitando, con ese humor seco que siempre había sido mi salvavidas. Tu madre intentó cubrir la máquina de vending con un poco de tul. ¿No funcionó? Me reí. Fue un sonido genuino, libre de la ansiedad habitual de intentar arreglar las cosas. ¿Crees que fui demasiado dura con ellos? Pregunté. La pregunta había estado rondando en el fondo de mi mente. El último fantasma de mi antigua programación. La abuela Rosa hizo una pausa. Pude oír el tintineo de su taza de té. Sofía, dijo, su tono cambiando del cotilleo al acero. Eres arquitecta. ¿Sabes cómo funciona esto? Una casa con cimientos podridos siempre se derrumba. Da igual cuánta pintura dorada le pongas a las paredes. Tú no rompiste esta familia. Cariño, simplemente dejaste de sujetar el techo. Cerré los ojos, dejando que las palabras se asentaran en la arquitectura de mi nueva vida. Tenía razón. No había destruido nada que no estuviera ya estructuralmente defectuoso. Simplemente me había apartado del camino de los escombros que caían.
A la mañana siguiente. Puse a la venta la propiedad del lago Sanabria. No la conservé como un trofeo. No la conservé por rencor. Para mí, era solo un edificio lleno de fantasmas y mala instalación eléctrica. Se la vendí a un magnate tecnológico de Barcelona con un 40% de beneficio sobre mi inversión inicial. Cogí ese dinero mi capital, mi patrimonio, mi sangre, sudor y lágrimas, y no lo puse en un fideicomiso. No se lo di a mis padres para que pagaran sus nuevas deudas. Fundé Diseño Sofía Herrera, mi propia empresa, mi propio nombre en la puerta, sin socios silenciosos, sin inversores invisibles. Ahora contrato a mis propios contratistas y les pago a tiempo. Construyo espacios para gente que entiende el valor de los cimientos, no solo de la fachada. Mi madre todavía le dice a la gente que robé la casa familiar. Marta todavía publica frases vagas sobre la traición y el karma, pero lo hacen desde un piso de alquiler al otro lado de la ciudad. Y yo no lo veo porque están bloqueados en todas las plataformas. Aprendí la lección más importante de la renovación: ese fin de semana no se puede arreglar una estructura que se niega a ser estable. A veces. La única manera de construir algo hermoso es demoler el solar y empezar de nuevo. Si alguna vez has tenido que convertirte en el villano para salvar tu propia cordura, comparte tu historia en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo recuperar tu poder.